Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, primer libro de Crónicas, capítulo número 14, versículo 8 hasta el versículo número 17. Primer libro de Crónicas, capítulo número 14, versículo 8 al versículo número 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Verso número 13. Dice: y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Hermanos, muchas veces vemos y encontramos precisamente grandes narraciones en el Antiguo Testamento acerca de batallas, acerca de grandes éxitos, acerca de estas campañas que tuvieron aquellos hombres de Dios. Pero muchas veces nos preguntamos, hermanos, o decimos: bueno, ¿esto para qué me sirve? Como historia, bueno, probablemente pueda emocionarme. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas cosas sobresalientes. Tal vez hay estrategias, tal vez hay cosas que se dieron en todo esto. Pero, bueno, ¿qué aprendemos? Cuando estábamos estudiando precisamente esta lección, hermanos, nos encontrábamos, o más bien acudíamos a otra historia, una historia secular. Esta historia, bueno, sucedió allá en Irlanda. Un hombre, un campesino, estaba próximo a casarse con su bella novia. Pero resulta que, bueno, aquellos irlandeses estaban oprimidos, vivían bajo el yugo de esclavitud, como muchas veces lo hicieron el pueblo de Dios. Los irlandeses estaban oprimidos por los ingleses. ¿Qué pasó entonces? Bueno, aquella joven mujer que estaba próxima a casarse fue asesinada. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, este hombre huyó, pero este hombre regresó nuevamente. Él, en su afán de buscar una venganza, bueno, él tomó por su cuenta una lucha, él tomó por su cuenta una batalla. Entonces, al este hombre sentir tanto coraje hacia esas personas que precisamente habían asesinado a su amada prometida, bueno, esto motivó precisamente a muchos hombres de varias aldeas. ¿Qué pasó entonces? Bueno, esta historia usted la conoce. Esta historia se llama la de un hombre con un corazón valiente. Entonces, ¿qué nos trae esto? ¿O qué podemos decir acerca de esta historia peculiar? Se recuerda que, bueno, David, con relación a los filisteos,
eran no muy bien vistos. Usted recuerda que antes que sucediera esto, aquí dice el verso número 8 que los filisteos habían oído precisamente que habían ungido a David como rey. Pero ¿qué había sucedido antes? ¿Usted recuerda cuál fue ese pasaje donde David, derrotó a este paladín del ejército filisteo llamado Goliat? Entonces, ellos no estaban muy contentos con esta noticia. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a estar viendo, hermanos, en esta tarde precisamente este tema, ¿sí? Nosotros peleamos batallas, pero Dios, hermanos, es el que pelea precisamente nuestras batallas. ¿De qué manera? Fíjese bien, y vamos a encontrar precisamente en esta lección algo sumamente importante, algo que, en nuestra vida sucede, en nuestra vida surge. Cuando usted fue llamado, cuando usted recibió el Evangelio, cuando usted decidió obedecer, ciertamente se enlistó en un gran ejército. Este ejército es el ejército de Dios, el ejército de Jesucristo. Nosotros peleamos una batalla diaria. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos lo refieren de esta manera. Nosotros ahora estamos en una batalla, estamos librando una batalla. Las batallas, las luchas, las tormentas, siempre tienen que ver con esos problemas, esas vicisitudes que enfrentamos peculiarmente en nuestra vida, ¿sí? Las batallas, debemos de saber en todo momento que Dios pelea nuestras batallas. Pero entonces, preguntamos, ¿de qué manera? ¿Sí? ¿De qué manera Dios pelea nuestras batallas? Y vamos a ver, fíjese bien, esta lección, esta predicación la vamos a ir desarrollando versículo por versículo, y vamos a estar ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 14. No lo pierda de vista, esté muy atento a los versículos que vamos a ir mencionando. Antes de esto, vamos a ir allá a Salmos, ¿sí? Capítulo número 4, versículo número 8. Fíjese lo que dice el salmista precisamente, y de aquí vamos a sacar, nuestro primer asunto. Salmos, capítulo 4, versículo número 8. Dice el salmista de esta manera, fíjese bien, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estas palabras de seguridad, hermanos, son nada más y nada menos de este hombre que está ahora en este momento librando esta batalla. Pero fíjese bien, en primer lugar, Dios pelea nuestras batallas. ¿De qué manera? No deja, nunca deja que nos roben precisamente esa paz, esa tranquilidad que cada uno de nosotros tiene o debemos tener si verdaderamente nos sentimos bendecidos o verdaderamente sentimos que estamos en Cristo, que estamos incorporados a Cristo. ¿Por qué? Fíjese bien, David, ¿qué hizo? Verso número 8, dice ahí que David oyó, ¿sí? David oyó, ¿sí? Ahí en la frase final del versículo número 8 dice: y cuando David lo oyó, salió contra ellos. David toma ciertamente una posición y una actitud correcta, una actitud positiva. ¿Por qué? Porque, como se dice coloquialmente, hoy muchas veces hacemos oídos sordos. Oímos, sí, pero nos hacemos o nos sentimos que no oímos realmente. David no, hermanos. David escuchó, pero fíjese bien, ¿qué pasó? Enseguida que escuchó, dice que David salió contra ellos. David enfrenta el problema, David no lo evade, pero David está confiando siempre al 100% en Dios, en nuestro Padre Celestial, en el Omnisciente, en el Todopoderoso. Por eso dice ahí el versículo número 9, fíjese bien, ¿cuál era el problema? Dice el verso 9, dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Era un problema ciertamente grande. David tenía que enfrentarlo. David tenía que hacer algo. ¿Qué pasó?
muchas veces, hermanos, nosotros debemos de convertirnos precisamente en ese David. Llegan los problemas, llegan aquellas situaciones negativas, pero debemos de saber que están presentes, que no podemos rodearlas. Por eso vamos a encontrar, fíjese bien, un asunto muy importante. David no solamente oyó, David salió a pelear contra ellos. Él enfrenta el problema, pero este problema no era cualquier problemita, era un problema grande, un problema mayúsculo. De tal manera que, bueno, en segundo lugar, fíjese bien, vamos a leer otra cita. Primeramente, Dios pelea nuestras batallas. ¿De qué manera? Bueno, no dejando que nos robe precisamente esa paz. En segundo lugar, vamos a ver Juan capítulo número 16, versículo número 23. Fíjense lo que nos dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 16 y en el versículo número 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, de que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, simplemente os dará. ¿Por qué Juan está hablando de esta manera? Escribe que obviamente está hablando nuestro Señor Jesucristo y está diciendo en aquel día. Bueno, en aquel día pertenece propiamente a la era cristiana. Este tiempo, dice todo, ¿sí? En la era cristiana ya no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Está hablando precisamente de la oración. La oración, usted sabe, y nos han enseñado y hemos sido enterados de que la oración es al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Es clara la Escritura, hermanos, cuando hablar de este tema se trata. La oración siempre va dirigida hacia el Padre. Pero Él, hermanos, en segundo lugar, ¿sí?, nos da siempre, fíjese bien, siempre nos da una oportuna respuesta. Fue lo que hizo precisamente David. Versículo número 10. Fíjese lo que dice. David tenía un problema grande, pero entonces David, dice aquí la palabra de Dios, entonces David consultó. Fíjese bien, David consultó a Dios diciendo, dos, hermanos, preguntas oportunas, dos preguntas sumamente interesantes, pero también hay dos respuestas inmediatas. Fíjese bien, ¿cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas? Dice, entonces David consultó a Dios diciendo, fíjese bien, dos preguntas, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y fíjese ahora cómo viene la respuesta. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Dos preguntas concisas, y encontramos la naturaleza de las respuestas de la misma manera. Dos respuestas concisas. ¿Habría lugar a duda estas respuestas de Dios? De ninguna manera. Sabía bien que Él los iba a entregar en las manos. Entonces, hermanos, podemos saber siempre, en todo momento, que Dios, a través de la oración, a través de esta plática, a través de esta comunicación que tenemos con el Padre, Él siempre nos va a dar respuesta, siempre. Pero fíjese bien, esta respuesta tiene tres maneras de ser. Número uno, cada petición, cada oración, cada súplica que usted haga al Padre, bueno, le puede contestar con un sí, le puede contestar con un no, o le puede contestar con un después, ¿sí? Dice la Escritura que el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, y el Señor nos lo dará cuando Él considere oportuno. Muchas veces, hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A veces no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal, no estamos pidiendo correctamente. Pero bueno, muchas veces no ocurre esto. Muchas veces esa es la respuesta de Dios. Dios nos contesta con un sí, Dios nos contesta con un no, o Dios nos contesta con un después. Entonces, hermanos, debemos de saber que, bueno, aquí
Dios dio pronta respuesta a David, una respuesta ciertamente positiva. Pero fíjese bien, no pierda esta cita, primer libro de Crónicas, capítulo 14, vamos a estar viendo ahora el verso 11, pero antes de ello, bueno, vamos a Salmos. Nuevamente vamos a ver qué nos dice el salmista. Fíjese bien, Salmos, capítulo 91, versículo número 1. De Salmos, capítulo número 91, versículo número 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese bien, interesante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos dice esta escritura, hermanos? Bueno, Dios, hermanos, recuerde que siempre va a pelear nuestras batallas. ¿De qué manera? Bueno, no dejando que esa paz sea robada, pero también dándonos oportuna respuesta, pero también usando su poder ilimitado. Versículo número 11, vamos a regresar y fíjese cómo dice: subieron pues, él acata la orden inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente da las órdenes. Por lo tanto dice: subieron pues a Baal Perizim y allí derrotó David, ¿sí? Ahí los derrotó. Entonces dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perazim, ¿sí? Entonces, fíjese bien, otras tres cosas interesantes que hizo David. Obviamente, recibiendo el poder ilimitado de nuestro Dios. David hizo algo por vencer. David no se quedó simplemente estático, no se quedó esperando a que viniera una solución. No, la solución ya estaba dada. Simplemente, ¿qué faltaba? Que él tomara la acción y lo llevara a cabo. Muchas veces, hermanos, esto tiene que ver con nuestra vida. Muchas veces esas respuestas, muchas veces esas soluciones ya están ahí. Lo que pasa es que nosotros no las vemos. Lo que pasa es que nosotros no llevamos a cabo absolutamente nada. Nos sentamos a esperar a ver qué sigue. Bueno, esta es una actitud ciertamente pasiva, hermanos, que debe ser quitada de nuestra vida. Dios nos otorga un oportuno consuelo. Dios nos otorga una oportuna respuesta, pero a través precisamente de ese poder ilimitado que tiene. Pero David reconoció, fíjese bien, aquí no solamente David accionó, sino que David reconoció el poder de Dios. Por eso dice el versículo 11, subieron. Entonces David después dijo: Dios rompió mis enemigos por mi mano. Él no dijo: por mi mano Dios rompió a mis enemigos. Se fija cómo él toma siempre en primer lugar a Dios. Después, bueno, él. ¿Qué pasó? Usted recuerda cuando él peleó con aquel gran hombre, que ese hombre le dijo y se burló de él, ciertamente. Dice: tú vienes a mí solamente con esto. Se burló de él. Entonces dice: mira, yo traigo toda mi armadura. Pero David le dijo: sí, no importa, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios. Y de esa manera consiguió el éxito. ¿Cuántas veces, hermanos, esos gigantes, esos problemas nos aplastan y ni siquiera le damos el reconocimiento a nuestro Dios? Pero fíjese bien, David no solamente hizo algo para vencer, David reconoció el poder de Dios, pero David siempre y en todo momento le dio la prioridad a Dios. ¿Por qué? Versículo número 12. Usted recuerda que dice el Nuevo Testamento, dice que hay dos grandes mandamientos. El primero de ellos es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu parecer, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? Versículo número 12 dice: y dejaron allí sus dioses. ¿Qué pasó? Y David dijo que los quemasen. Él está reconociendo y poniendo en primer lugar a Dios. Él está rompiendo y quemando toda la falsedad
Muchas veces, hermanos, ¿qué pasa en nuestra vida? Esa falsedad no la quemamos, no la exterminamos, sino que solamente la guardamos un poco. Después la volvemos a sacar. ¿Y qué cree que pasa? Vienen otra vez los problemas, vienen esas batallas que no tienen solución, que nosotros no vemos simplemente una solución. Pero fíjese bien, vamos a ver el cuarto asunto precisamente, y vamos allá a el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo número 3. Fíjese lo que dice el versículo número 22, Deuteronomio capítulo 3, versículo número 22. Dice así la palabra de nuestro Dios: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Fíjese bien, ¿por qué temer? ¿Por qué tener esa inseguridad? ¿Por qué tener esa insatisfacción? ¿Que no Dios es el que pelea por nosotros? Aquí lo está diciendo. El pueblo de Israel muchas veces no quiso reconocerlo. Ellos dijeron o llegaron a decir: ¡qué fastidio es todo esto! ¡Qué fastidio es todo esto! Pero Dios es el que estaba por delante de ellos. ¿Cuántas veces los libró de manos de sus enemigos? Bueno, sí mismo, hermanos, hoy en día, ¿cuántas veces lo ha librado Dios del peligro? ¿Cuántas veces lo ha librado y me ha librado a mí de esas batallas que creemos que vamos a perder, que creemos que no tenemos cómo ganarla? Bueno, el éxito, hermanos, debemos de entender que viene de parte de Dios. Si usted deja actuar a Dios en su vida, seguramente, hermano, Dios tomará su lugar. Pero fíjese bien, en cuarto lugar, ¿sí? ¿De qué manera Dios pelea nuestras batallas? Bueno, tomando precisamente nuestro lugar. ¿Cómo? Fíjese bien, versículo número 13, dice ahí la palabra de Dios. Aquí no terminó esta historia. Verso número 13, dice: y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, ¿sí?, David volvió a consultar a Dios y le dijo. Todos, hermanos, ¿qué haríamos? Bueno, todos hubiéramos vuelto a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Vino otra vez el mismo problema. Si David ya sabía la respuesta, entonces ¿por qué el versículo 14 dice y agrega que él volvió a consultar a Dios? Que no había ya derrotado a los filisteos, que no los había roto, así dice el versículo que leímos anteriormente, que no los había roto en su propia mano. Cualquiera actuaría de esta misma manera, pero fíjese bien, Dios toma nuestro lugar. Dice ahí el versículo 14, David volvió a consultar a Dios y le dijo: no subas tras ellos. Fíjese bien, está cambiando ahora ya la orden, ¿sí? Ahora la orden es diferente. Dice: si no, rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Esta palabra balsameras, hermanos, es algo, bueno, que no usamos comúnmente. Quiero decirle que es una balsamera. Una balsamera es un árbol, una especie de arbusto, una especie de árbol grande, que precisamente el viento lo mueve sus hojas y en las copas hace un ruido muy peculiar. Esto es una balsamera. Y fíjese bien, aquí mismo la palabra de Dios nos va a decir. Entonces Dios, hermanos, toma nuestro lugar. Los problemas, hermanos, a veces los resolvemos, gracias a Dios. Pero ¿qué cree? Regresan a nosotros siempre. Siempre viene otra vez el mismo problema. Decimos: ¿cuál es la salida? Pues si ya había enfrentado esto, si ya lo habíamos solucionado, ¿por qué viene otra vez? Bueno, David no confió en sí mismo. Cuando él hubiera confiado en él mismo, ¿sabe cómo hubiera actuado? De la misma manera. Dios ya le había dado la solución. Pero ¿qué hizo David? Otra vez consultó a Dios. Aunque es el mismo problema, ¿sabe qué? Ahora no es la misma situación, no es la misma respuesta, no es la misma solución. Las soluciones van cambiando. Y David no confió en sí mismo, pero Dios le otorgó otra salida. ¿Usted recuerda? Primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará, juntamente con la tentación, la salida, hermanos, para que podáis soportar. Así dice la Escritura, es una gran promesa. Dios, hermanos, no nos va a dar más, una carga, un problema, una batalla más de la que no podamos resistir. Todos los problemas que usted tiene en su vida y todos los problemas que yo tengo en mi vida es de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a como Dios así ha dispuesto. ¿Por qué? Porque así lo hizo con David y así lo está haciendo con usted y lo está haciendo conmigo. Pero en todo momento debemos entender cómo trabaja Dios, cómo es Dios, cómo resuelve Dios las cosas. Bueno, ahí está, hermanos, Él toma nuestro lugar. Pero cuando no vienen las soluciones, ¿sabe por qué es, hermanos? Porque nosotros no le dejamos a Él que tome nuestro lugar, sino que queremos valernos por nosotros mismos y hacer según las cosas que nosotros mismos creemos convenientes. No, esto no funciona así. Fíjese bien por qué. Vamos a ver una última cita, Isaías, capítulo número 55. Isaías ciertamente, bueno, nos habla de una cosa importante, una cosa interesante. Isaías, capítulo número 55, versículo 8 y versículo número 9. Fíjese bien, búsquelo, y dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 55, 8 y 9. Claramente dice esto el Señor. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir con esto Isaías? Bueno, simplemente que nosotros, hermanos, en comparación con Dios, no somos nada. Dios ha tenido gran misericordia de usted y de mí. Por eso, cuando nosotros vemos una vereda, algo recto, bueno, no estamos caminando correctamente. Dice el mismo salmista, ¿verdad?, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero realmente es un camino de perdición. Eso es cuando usted toma precisamente la batalla por sí mismo y no le da su lugar a Dios para que Él le ayude y pelee esa batalla importante. Pero fíjese bien, vamos a ver en quinto lugar, el último asunto es este: Dios pelea nuestras batallas, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, podemos decir que Dios utiliza medios ilógicos. Usted me dirá, ¿pero cómo ilógicos? Bueno, ¿qué no se le hace ilógico que Dios, para que pudiera vencer el mismo problema, para que pudiera salir de la misma situación, utilizó dos maneras diferentes? Fíjese bien, ¿por qué? Versículo número 15, dice así la palabra de Dios, dice: y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, es lo que le comentaba hace un momento, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Simplemente Dios pudo haber hecho lo mismo, pero nos preguntamos, ¿por qué no lo hizo? Bueno, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos. Dios es soberano, Dios actúa de una manera sabia y de una manera perfecta, nosotros no. Por eso está constatándonos la palabra de Dios. Dios, hermanos, nos da señales específicas. ¿Qué le dijo a David? Bueno, simplemente le dijo: cuando oigas venir ese estruendo, cuando oigas que esas copas de esos árboles, de esas balsameras, realicen este sonido, entonces ahora sí, ese es el momento justo para salir y derrotar al enemigo. Pero fíjese bien, David no razonó, él simplemente obedeció. ¿Obedeció cuando le dio la primera opción? Sí. ¿Obedeció cuando le está dando esta opción? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, hermanos, ciertamente haremos nuestra parte, lo que nos corresponde, pero Dios se encargará simplemente del resto. ¿Por qué le digo esto? Fíjese, verso 16 y verso 17. Dice: hizo
pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Simplemente, hermanos, ¿qué nos enseña? ¿Qué lección hemos tenido en esta tarde? Bueno, Dios, hermanos, pelea nuestras batallas. ¿De qué manera? Ya lo veíamos, hermanos, no dejando que esa paz interior sea quitada de nosotros, dándonos siempre una oportuna respuesta. Usted lo sabe, un sí, un no, o un espera un momento, espera un poco, todavía no es el tiempo adecuado. ¿De qué manera? Bueno, usando su poder ilimitado. Dios es todo poder, Dios es omnipotente. Entonces, ¿de qué manera? Toma también nuestro lugar y utiliza a veces medios que nosotros no vamos a entender, pero Él, en su infinita sabiduría, sabrá, hermanos, darnos a cada quien conforme corresponda, porque así lo dice en su palabra. Pero vamos a terminar como conclusión, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 7 y versículo 8. Búsquelo por favor con su Biblia. Le doy tiempo. Fíjese bien, segundo libro de Crónicas, capítulo número 32, versículo 7 y versículo 8. Una batalla, hermanos, requiere un buen adiestramiento si queremos vencer. El éxito llega, hermanos, precisamente cuando reconocemos que Dios es el soberano en nuestra vida y que tomados de su mano, siempre podremos vencer en medio de cualquier batalla. ¿Por qué? Por esto que dice la Escritura. Fíjese bien, verso 7 y verso 8. Dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo número 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Tendrá confianza usted en esta tarde? Amén, hermanos. Tenemos la confianza de que Dios pelea siempre nuestras batallas. Haga su parte. Definitivamente tenemos que actuar, tenemos que movernos, pero Dios, hermanos, estamos 100% seguros que hará el resto para salir victoriosos. El Señor le bendiga y gracias por su atención. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan Ledesma nos dirija en un himno de invitación. Gracias y el Señor les bendiga. Vamos a buscar el libro número 67. Cantan del amor de Cristo.